Buenos días, jóvenes. Para la clase de hoy vamos a ver laboratorio y práctica supervisada. En laboratorio lo que tienen que realizar en su cuaderno es un mapa conceptual de los conceptos básicos sobre los tipos de variables que maneja Visual Basic. Cabe resaltar que estos son algunos eh, tipos de variables, aunque otros sistemas, lenguajes de programación los utilicen. Visual trabaja de diferente manera con esto. Cuando hablamos de variables, hablamos de estructuras de datos que pueden variar durante la ejecución de un programa. Esto puede ser variable durante el programa se va ejecutando y las necesidades que vayamos teniendo. Declarar variables significa indicar el tipo de dato que almacenará las variables de la cual participará en el programa. Antes de usar una variable debemos declararla y es recomendable iniciarla. La primera vez que se usa una variable debe declararse. El resto de veces no se debe hacer nada. Es importante que el valor asignado sea compatible con el tipo de variable. Esto lo vamos a ver ahorita. ¿A qué me refiero? Con que el valor que se le asigne a la variable debe ser compatible con la que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si declaramos una variable de tipo numérico, esta no puede contener una cadena de caracteres. Quiere decir que si nosotros vamos a declarar una variable que guarda la edad de una persona, el usuario no va a poder ingresar el texto en ese tipo de dato porque solo va a recibir tipo numérico. Para que nosotros podamos utilizar variables, existen ciertas reglas que debemos respetar para que se puedan cumplir y la ejecución de las variables sea llevada a cabo. El primero, los nombres de las variables no pueden comenzar con números, pero sí puede formar parte del nombre. Ejemplo, nuestra variable se va a llamar nombre y el usuario va a ingresar 3 nombres, no podemos poner el primero el 1 y después nombre, 2 el nombre, pero se puede agregar durante el nombre, ya sea al final o en medio, pero nunca al principio. El nombre de una variable no puede tener espacios. Si nosotros queremos poner espacios entre el nombre de la variable, no lo va a reconocer y para esto utilizamos el guión bajo. Este nos va a marcar un espacio entre los nombres de las variables que va a hacer que se ejecute de mejor manera. El nombre de la variable no puede estar formado por operadores como más, menos, signo de admiración, interrogación, punto, coma, numeral, etc. No pueden haber dos tipos de variable que se llamen igual, aunque sean de distintos tipos. Esto quiere decir que si nosotros a nuestra variable le colocamos el mismo nombre, pero funcionan una con carácter numérico y la otra con carácter alfanumérico, no nos va a funcionar porque el nombre de la variable es la misma, aunque sean diferentes. Cuando hablamos de declarar variables, los más comunes, está el integer, que representa un número entero de 32 bits con signo, pero este va a ser solo un número entero. El long representa un número entero de 64 bits con signo. El single representa un número de punto flotante de precisión simple. Esto lo vamos a utilizar cuando son decimales. Y el double representa un número flotante de precisión doble. Va a tener más números después del punto, en nuestro decimal. El string es texto y el boolean representa un valor booleano. Lo que vamos a utilizar mayormente va a ser el integer, el double y el string. Integer para un número entero, double para cuando la variable va a guardar decimales y el string cuando va a ser texto. Cuando hablamos de tipos de variables, hablamos de variables locales, que una variable local es aquella cuyo ámbito se restringe a la función que le ha declarado. Entonces, de esta manera se dice que la variable es local a esa función. Solamente va a tener esa función y no va a funcionar en otras que nosotros la queramos declarar. Lo cual implica que esta variable solo va a poder ser manipulada en dicha sección.
y no se podrá hacer referencia fuera de dicha sección. O sea que solo vamos a poder manipularla donde nosotros la vayamos a poner y no utilizarla en otro lado. Cualquier variable que se defina dentro de las llaves del cuerpo de una función se interpreta como una variable local a esa función. O sea que si nosotros colocamos la variable dentro de nuestra línea de código, solo va a ser función donde nos vamos a colocar. Luego vienen las variables de tipado. Está el tipado débil y el tipado fuerte. Cuando hablamos de tipado débil, es donde nos indica el tipo de variable al declararla. La diferencia es que podemos asignar, por ejemplo, un valor entero a una variable que anteriormente tenía una cadena. También podemos operar aritméticamente con variables de distintos tipos. Por ejemplo, sumar x más 5. Si se dan cuenta, el resultado acá, lo que va a hacer es sumar la x más el número 5 y nos va a dar un resultado que es x5. Sin embargo, esto lo utiliza más que todo los lenguajes de programación de bajo nivel. Hablamos de un Psein, que es el más común para este tipo de lenguaje, y aparte contamos en las variables de tipado fuerte. Aquí es donde nos indica el tipo de dato al declarar en la variable. Dicho tipo no se puede cambiar nunca y no podemos operar entre distintos tipos. Si se dan cuenta, aquí la operación es la misma, x más 5. Sin embargo, no puede ser la operación de sumar esos dos datos porque nuestra variable no está declarada. Estos tipos de tipado lo utilizan más que todo los lenguajes de programación de fuerte, de alto nivel. Hablamos de un NetBeans, de un Java, de un C Sharp, Visual Basic, entre otros. Variables compartidas. Las variables compartidas son una característica del lenguaje de programación APL. Solo para el tipo de lenguaje, que es un lenguaje de programación ya bastante alto nivel y que utiliza sus propias variables. Los programas APL se ejecutan en un procesador para compartir información entre otros procesadores. Originalmente, estos fueron diseñados para ordenadores centrales. Variables compartidas también fueron utilizados en computadoras personales. Las variables compartidas podrían utilizarse para controlar los dispositivos periféricos o también base de datos, entre otros. Estas variables más que todo las utilizan el lenguaje APL, ya que es un lenguaje más avanzado de alto nivel. Y también se introdujeron por primera vez en la IBM, que ustedes saben que es uno de los mejores y más empresas en el ámbito de la tecnología. Estos los utilizaban en los sistemas Linux y Windows. Y ya para mencionar otro tipo de variables son las variables de instancia, que estas se utilizan en la programación orientada a objetos. Una variable de instancia o miembro de datos es una variable que se relaciona con una única instancia de una clase. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta variable de instancia la van a utilizar todos los lenguajes de programación en los cuales están basados en la orientación a objetos. Hablamos de Visual, de Java, de C Sharp, que son lenguajes de programación basados en este sistema. Cada vez que se crea un objeto, el sistema crea una copia de todas las variables. Las variables que están vinculadas con dicha clase se llaman de instancia. Estas variables son declaradas fuera del cuerpo de los métodos, ya que si se pone en la misma clase, son de tipo global. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de los lenguajes de programación que están diseñados basados en objetos, nos permite crear, se puede decir que una línea de código diferente a donde nosotros vamos a programar los objetos que vamos a utilizar. Por ende, las variables de instancia los vamos a poder utilizar en cualquier lenguaje de programación porque va a estar en un lado que donde lo que nosotros coloquemos ahí es de tipo global. No sé si hay dudas acá.
No, Miss, todo bien. Vamos con práctica. Práctica esta semana está bien sencillo. Es nuestra práctica 4 en Excel. De los datos deberá realizar la suma de peras y manzanas, utilizando la función sumar sí, la cual permite devolver la suma de ciertos valores siempre que cumplan una condición específica. Yo me adelanté acá en colocar los datos. ¿Qué es lo que va a hacer? Sumar peras. Colocamos igual, sumar sí. Nos está pidiendo un rango. ¿Cuál es el rango donde nosotros queremos que sume? Donde están nuestros datos que vamos a utilizar. Coma. ¿Cuál es nuestro criterio? ¿Qué queremos que sume? Solo las peras. Coma. ¿Cuál es la cantidad que va a sumar de esos datos que nosotros le estamos pidiendo? Cantidad. Cerramos paréntesis, enter. Manzanas. Igual, sumar sí. Nuestro rango va a ser los datos que nosotros queremos que sumen o de lo cual nosotros queremos saber el valor. En este caso es de la B4 a la B14. Ok, ¿nuestro criterio cuál va a ser? O sea, que el dato que nosotros queremos saber, las manzanas. Coma, ¿qué es lo que va a sumar? La cantidad. Cerramos paréntesis. Esto es lo que tienen que hacer para esta semana. No sé si tienen dudas aquí en la función. No, Miss. ¿No? No sé si tienen dudas. Si hacemos otro ejemplo acá de sumar. Miss, Está bien. solo esa tabla hay que hacer porque en la imagen de la tarea vi que había como que algo que usted ponía a la par, pero no No, sé eso si no. es... Eso no. Ese le va a salir, es otra forma de hacer la función. Dependiendo la versión de Office que nosotros tengamos, así es que le va a salir para poner los criterios. Póngale, nosotros aquí utilizamos solo la operación acá. En cambio, la que yo les puse acá en el ejemplo, esta tablita que usted dice, los argumentos. Cabal esa, Miss. Esta le va a salir dependiendo la versión de Office que ustedes tengan. Y lo que va a salir los datos. Póngale aquí, dice, el rango, en este ejemplo va a ser de la B2 a la B11. Si se da cuenta, está peras, manzanas. El criterio, son peras, va a ser la B. En este caso dice B13, que es donde va a ser lo que quiere sumar. Y el rango de la suma es la cantidad. Es como lo hicimos acá, solo que aquí lo hicimos solo en una misma línea. Nada más. Ah, bueno, Miss, gracias por solucionarme la duda. Sí, yo decía que... Es solo esta ¿Cómo era que tablita, si salía se esto? dan cuenta, es pequeñita la tabla. Se van a tardar más en ingresar los datos que en colocar la función que tienen que poner. Si tienen otra duda.